Este temita de ángulos. Mire, no, es un tema que va a entrar, hasta acá entra su examen. Ya la lista, ya ustedes saben que ya les voy a mandar para qué temas entran en el examen, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el día de hoy lo que es ángulos. ¿Qué viene a ser un ángulo? Semanas del examen, ¿no? ¿Qué viene a ser el ángulo? ¿Alguien está hablando? No sé, escucho De mí, ruido por ahí. la próxima semana son los exámenes, ¿no? Por favor, sí, ya he Quiere decir dicho que la próxima semana son los exámenes, el resto me corta Ay, su, ay, ok. cierre su esto, por favor, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué son ángulos? Ángulos viene a ser la amplitud que hay, ¿no? Al unir dos rayos. Nosotros unimos dos rayos y lo cortamos, nos dice en un punto, a ese punto lo vamos a llamar vértice. Nosotros tenemos el rayo OA y el rayo OB. Estos dos rayos, yo lo uno y se corta acá en este punto vértice. Esta amplitud, esta parte de acá, viene a ser el ángulo. En este caso le está poniendo ángulo alfa. ¿Ya? Y esas son las partes del ángulo. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Ya lo sabemos, vamos a darlo una revisadita nomás rápido para poder hacer más ejercicio, ¿no? Teníamos en los ángulos convexos son aquellos que miden entre 0 y 180 grados, ¿está bien? Entonces vienen a ser acá, el primer ángulo va a ser el ángulo agudo, que es mayor de 0 y menor de 90 grados. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. El ángulo obtuso es el que mide de 90 y menor de 180 grados. Mayor de 90 y menor de 180 grados. Entonces acá tenemos los tres ángulos que ya lo conocemos, ¿no? Entonces aquí, luego se siguen los ángulos cóncavos o los no convexos también se llaman, ¿no? Como no convexos. ¿Quiénes son aquellos? Son aquellos mayores de 180 y menores de 360. Entonces acá tenemos este ángulo de acá, miren, este es el cóncavo, ¿no? El que es mayor. Y el otro es su agudo y lo que sobra viene a ser el cóncavo. El cóncavo es mayor de 180 y menor de 360, porque el 360 es un ángulo plano, ¿no? Bueno, a la vez nosotros tenemos los ángulos adyacentes. ¿Quiénes son los ángulos adyacentes? Llamamos ángulo adyacente a todos que vienen uno a continuación del otro. O sea que tienen solo un lado en común. Eso es lo único que nos divide para ser ángulo adyacente, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el ángulo A o B y el B o C tienen el común el lado OB. Entonces este ángulo de acá, con este ángulo de acá, estos dos ángulos son adyacentes. Y si yo pongo otro ángulo más, por ejemplo, si yo agarro así, y yo pongo acá otro ángulo más, así, otro ángulo más, ¿no? Y le voy a dar acá una letra cualquiera. Lo malo que acá no se puede escribir. Ya, le voy a dar así ya. O N, ¿no? Entonces, este ángulo de acá ya va a ser, ya no, este es adyacente con este es adyacente con este. Pero estos tres ya van a ser ángulos consecutivos. Cuando ya hay de 3 a más, a eso se le llama ángulos consecutivos. ¿Ya? Entonces eso tienen que tenerlo siempre en cuenta. ¿Ya? Adyacente es aquel que tiene el lado común, nada más. Continuamos con los ángulos que nosotros siempre trabajamos, también son los ángulos complementarios. Aquí llamados ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Si yo sumo los dos ángulos, son dos ángulos, ¿eh? Ángulo alfa y ángulo beta. Cuando este alfa más beta es 90, este cuadradito significa 90, a esto se le llama ángulo complementario. Asimismo, tenemos los ángulos suplementarios.
¿Quiénes son los ángulos suplementarios? Son aquellos que suman 180 grados. ¿Claro? 180 grados. Entonces yo tengo dos ángulos, son suplementarios si su suma es 180 grados. Tengo el ángulo alfa y el ángulo beta. Si alfa es el ángulo, beta es el suplemento, o al revés. Si el ángulo beta es el ángulo, alfa es su suplemento. ¿Qué cumple acá? Que alfa más beta es 180 grados. A eso se le llama ángulo suplementario. Continuamos y así hacemos con lo mismo para los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Miren, yo tengo acá, esta es una recta con otra recta, ¿está bien? Si yo así los cruzo las rectas, entonces acá se van a formar cuatro ángulos. Cuatro ángulos. Este ángulo beta va a ser igual a este ángulo beta. A esto se le llama opuestos por el vértice. Como que si acá hubiera un espejo, el ángulo de acá va a ser idéntico a este ángulo de acá. Si acá ponen el espejo, este ángulo de la derecha va a ser idénticamente al ángulo de la izquierda. Cuando ustedes ponen un espejo, ustedes se ven acá y miran su reflejo allá. Es idéntico. A eso se llaman ángulos opuestos por el vértice. Todos los ángulos opuestos por el vértice siempre van a ser iguales. Pues acá te digo alfa, alfa, beta, beta. Otro de los elementos que vamos a utilizar ahora para hacer la realización de los ejercicios, recordar lo que es la bisectriz. ¿Qué era la bisectriz? La bisectriz es el rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. Esa es la bisectriz. Divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces yo tengo, por ejemplo, en este caso, yo tengo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el ángulo A o B. ¿Está bien? Tengo el ángulo A o B. Acá me faltó, se borró el A o B. Y le doy OX. Esta OX viene a ser la bisectriz, ¿ya? Entonces, si yo hago acá, por ejemplo, yo hago aquí, parto aquí al ángulo en dos partes iguales, este ángulo, lo hago igualito a este ángulo le doy el valor de alfa, y este también es el valor de alfa, entonces OX es bisectriz, o viceversa. Si yo trazo la bisectriz, ¿qué hace? Divide al ángulo grande en dos partes iguales. Sus medidas son iguales. Por ejemplo, si todo este ángulo mide 80, este de acá va a medir 40 y este también va a medir 40. Dos partes iguales. ¿Ya? A eso recordamos lo que es bisectriz. Luego tenemos otro grupo de angulitos, que esto sí es nuevo para ustedes y aquí les voy a explicar ya más. Miren, a estos ángulos se les llaman ángulos de rectas paralelas cortadas por una secante. Yo tengo una recta paralela aquí. A ver, miren aquí. Yo tengo la recta paralela L1. L1 de azul es paralela a L2. ¿Está bien? Y esta recta de acá, transversal que está acá, esta es una secante. Puede estar así, como de cualquier manera, ¿ya? Entonces son ángulos cortados, ¿no? Dice, por dos rectas paralelas cortadas por una secante. Nosotros al cortar así, vamos a tener 8 ángulos. Miren, a este le voy a dar ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. ¿Está bien? Esa es la parte de arriba. En la recta de abajo también va a ocurrir lo mismo. Va a cortar de la misma manera, ¿no? Pero yo le voy a llamar, pero como está más abajo, yo le voy a dar como ángulo 6, ¿no? Ángulo 6, empezamos de acá, ¿no? Ángulo 5, ángulo 6, ángulo 7 y ángulo 8. ¿Está bien? Nosotros tenemos de esta manera, ¿no?
Cada uno le estoy dando el valor. Ahora, yo, de acuerdo a lo que he visto, ¿no? Yo voy a tener que ver con respecto a los ángulos anteriores, trabajar con esas propiedades, ¿no? Pero para esto le vamos a dar nombres a estos ángulos. En primer lugar, va a haber un grupo que se le va a llamar ángulos alternos. ¿Quiénes son los ángulos alternos? Los ángulos alternos son aquellos, nos dice que están alternadamente, ¿no? Entonces, así, el cruz, manito con el codito, manito con el codito, así es. La manito alterna al codito y la otra manito alterna al otro codito, o sea, en cruz, ¿no? Entonces, miren, ¿qué quiere decir? Pero para esto yo veo, como acá, yo veo varios ángulos, van a haber alternos internos, ¿no? Alternos, en primer lugar, alternos internos, ¿ya? Entonces miren, voy a ponerlos así. Los ángulos alternos internos son los que están dentro de las paralelas, pues se llama interno. ¿Quiénes son los externos? Los que están fuera de las paralelas. Los internos son 3, 4, 5 y 6. Y los externos son 1, 2, 7 y 8. Esos son los ángulos externos y estos de aquí, ángulos internos. ¿Quiénes son los ángulos alternos? Ya les he dicho, los que están manito codito cruzados. Alternos, así, e internos, porque están dentro de las paralelas. Entonces, estos se llaman alternos internos. Nos dice, el teorema nos dice, los ángulos alternos internos son iguales. Son iguales. Entonces, miren acá, como son iguales, acá se ha pintado de color púrpura y acá también de color púrpura. Entonces, 3,5, el ángulo 3 con el ángulo 5 son iguales. ¿Y quién es igual? El 4 con el 6. Y el ángulo 4 con el ángulo 6 son iguales. No quiere decir que 3 es igual a 4, no. El 4, el ángulo 4, que es verde, con el ángulo 6, que también es verde, estos dos van a ser iguales, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? A esto se le llama alternos internos. Ahora, de la misma manera, así como hay alternos internos, también van a haber alternos externos. ¿Y qué nos dicen los alternos externos? Los alternos externos también nos dice que son iguales. Lo mismo también es así, ¿no? ¿Quiénes los externos? Yo les he hecho 1, 2, 7 y 8 son los externos, pero ¿quiénes son los alternos externos? Los que están acá. El 2 con el 8 y el 1 con el 7. Esos son alternos, pero externos, porque están fuera de la paralela. Entonces también los alternos externos también son iguales. Entonces el 1 con el 7, alternos externos 1 con 7 son iguales y el 2 con el 8 también son iguales. Entonces de esa manera nosotros vamos a tener lo que son los ángulos alternos. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los ángulos alternos? O sea, todos los ángulos, ya sea alternos, internos o externos, siempre son iguales, ¿no? Iguales entre ellos mismos, ¿no? Bueno, ahora tenemos otro grupo de ángulos. A ver, en segundo lugar tenemos los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, ¿qué pasó con nosotros que se para saliendo? Los ángulos correspondientes también el teorema nos dice que también van a ser iguales. A ver, pero vamos a ver quiénes son los ángulos correspondientes. Por ejemplo, si yo tengo acá tengo esta recta.
Y acá tengo otra recta. Los de arriba, los que están encima de esa recta, le corresponde al que está encima de la otra recta. El que está a la izquierda le corresponde el de la izquierda. Y el que está a la derecha le corresponde a la derecha. Entonces, esos dos son correspondientes. ¿Qué viene a ser el ángulo correspondiente aquí? El correspondiente va a ser el 2. Acá. Este que está encima, el 2, con el que está encima acá, con el 6. Esos dos le corresponden. Ahora estamos a la izquierda. Vamos a ver el otro. Por el círculo. Y el que está debajo, el 3, con el 7. Entonces tengo 2 y 6. Ángulo correspondiente, 2 y 6 también van a ser iguales. Y el 3 con el 7 también van a ser iguales, ¿no? Eso es lo que tenemos acá. Ahora nos vamos hacia la parte derecha, ¿no? En la parte derecha, ¿qué tenemos? Tenemos que está el que está encima, que es el 1, le va a corresponder el que está encima de la otra línea, que va a ser el 5. 1 con 5, aquí está, 1 con 5, ¿no? ¿Y quién más? Le va a corresponder acá el 4 con el 8. 4 con 8. Y ahí está, ¿no? Entonces, todos estos angulitos que nosotros vemos, se le va a llamar le correspondiente. Ahora, si ustedes me dicen, pero no me enredo, no sé qué cosa hacen? Miren, cortan acá, así, cortan en esta manera, cortan, y la parte de acá lo suben y lo superponen, ¿no? Lo cambian, lo sacan y lo superponen acá. Entonces el 6 va a encajar con el 2, el 3 con el 7, el 5 con el 1 y el 4 con el 8. Y esa es la forma más fácil de ver lo que son los ángulos correspondientes. Al de arriba le corresponde el de arriba que está en la otra línea, ¿no? En las líneas, más que todo, paralelas. Todo esto es con respecto a las líneas paralelas, L1 y L2, ¿no? Entonces, el de arriba le corresponde al de arriba de la otra. El que está abajo le corresponde al que está abajo, y así sucesivamente. Y todos los ángulos correspondientes nos dice que también son iguales. Bien. Luego tenemos el otro tipo de ángulos que viene a ser los ángulos, conjugados. Igualito como habían los ángulos alternos, ¿no? También que eran de una manera, ahora vamos a ver quiénes son los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados, nos dice también hay conjugados internos y conjugados externos, ¿no? ¿Quiénes son los internos? Uno de estos tiene que ser. ¿Y quiénes son los conjugados externos? Están entre estos 4. Como ya hemos visto cruzados, ahora lo vamos a ver al revés, ¿no? Los conjugados internos van a ser, miren acá, el 4, el 5, los conjugados, esto se le llama conjugado interno, y el 3 con el 6. 3 con 6 y 4 con 5. Esto es el 3 con 6 y el 4 con el 5, ¿no? ¿Quién es el otro conjugado? El 1 con el 8 y el 2 con el 7. ¿Ya? Esos son los conjugados. Estos son conjugados internos y estos son conjugados externos. Entonces vamos a ver cómo en realidad se va a trabajar esta parte de acá, ¿no? Para poder avanzar yo tengo que borrar, si no, no puedo avanzar.
Eso es lo malo del Zoom. Pero ahora los conjugados nos dice que son suplementarios. ¿Ya? Entonces acá tenemos el 3 con el 6, ¿no? Entonces el ángulo 3 más el ángulo 6 son suplementarios. Esto va a ser igual a 180. Y el ángulo 4, del otro lado, con el ángulo 5, también va a ser igual a 180. ¿Ya? Por eso son ángulos suplementarios. Siempre los ángulos vienen a ser suplementarios. De la misma manera es en el otro lado, el ángulo 2 más el ángulo 7 es igual a 180 grados y el ángulo 1 con el ángulo 8 más el ángulo 8 también será 180 grados, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros estamos cumpliendo con lo que es los ángulos, ¿no? Que están en rectas paralelas cortadas por una secante. Ustedes se darán cuenta, miren, solamente todos son iguales, a excepción de los conjugados. Los únicos que son diferentes son los conjugados, ¿no? Entonces, le damos un repaso. Los ángulos alternos son iguales. ¿Quiénes son alternos? En cruz, ¿no? Los ángulos correspondientes también son iguales. ¿Y quiénes son los diferentes? Los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados siempre son suplementarios, ¿ya? Los únicos que cambian. Los ángulos opuestos por el vértice también son iguales, ¿no? Entonces todo eso, ¿quién es el ángulo opuesto por el vértice? El 2 con 4, el 1 con 3, el 6 con 8 y el 5 con 7 son iguales, ¿no? Entonces lo único de diferente son los ángulos conjugados, ¿no? Que son suplementarios. La suma de 4 con 5, 180, 3 con 6, 180, 1 con 8, 180 y 2 con 7, 180. Esto lo tienen que estudiar bien ahora que recién se les está enseñando, porque es vital ya para el curso que ustedes estamos emprendiendo, el curso de geometría, ¿no? Mucho se utiliza esto cuando les dan figuras, ¿no? Geométricas. Ustedes tienen que basarse con los ángulos y todo eso, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, por ejemplo, aquí? ¿Tienen que hacer alguna pregunta o todo está claro? Bueno, supongo que todo está claro. Continuamos. Ahora sí ya vamos a hacer nuestros ejercicios, ¿no? Ya los otros ángulos que ustedes ya lo saben, el ángulo de 0 grados, ángulo nulo, el ángulo llano y el ángulo plano, ¿no? Que son los 3 ángulos más que bueno, se ha obviado acá, pero se supone que ya lo saben. A ver, miren, tenemos en la figura. En esta figura, acá nos están dando, miren, un cuadradito. Este significa que esto mide 90 grados. Estos 3 ángulos se llaman ángulos consecutivos. Y a la vez, miren, estos son, ¿qué cosas son? Miren acá, suman 90 grados, por esta parte de acá. No necesariamente que te den así, y si no te dan el cuadrado, no es 90. Entonces, tienen que darte el cuadradito para que tú sepas que es 90 grados. ¿Está claro? Entonces, yo sumo todo esto de aquí, alfa más 4, más alfa más 4, más alfa más 4 igual a 90. De ahí sumamos 3 alfa más 12, 90, ¿no? Resta donde alfa será 26. Ya esta es una ecuación de primer orden, que ya es algo simple para ustedes, ¿no? A ver, en la segunda ejercicio, ¿qué hacemos aquí? A ver, miren acá tengo esta figurita, que todo esto, ¿cuánto nos mide? Una vuelta, y una vuelta, ¿cuánto es? 360 grados. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos en orden, ¿ah? Si empiezan de acá, acá tienen que terminar.
¿no? Si empiezan de acá, acá tienen que terminar, ¿no? Entonces, empezamos de acá, a ver, 2x más 10 más 148 más 8. Te digo en orden y yo soy la primera en desorden. ¿Saben qué? Que ayer he estado con fiebre. Y me he cruzado mucho. Bueno, respetando el orden. Ya listo. 2x más 10 más 148 más 80 nos va a dar 360, ¿no? Entonces de acá 360 pasamos restando, ¿no? Es una ecuación de primer orden. 2x será 122 entre 2 nos da 61. Dime. Dime. Dígame, no es necesario poner primero el 148 antes que el 80, porque también podría ser 2x más 10 más 80 Como más tú 100. quieres, como tú desees. La cosa es que no lo revuelvas a repetir. ¿Ya? Ya, eso es, ya. Se corta, por favor, regresamos. Ya saben que la segunda parte es para hacer más que todo el trabajo en grupo, ¿no? De ahí considero nota. Bueno, de ahí ya una vez que hacen toda esta suma, que ya saben que todo esto es 360, ahí hayan el valor de alfa. Y esta es una ecuación que ya todos lo sabemos, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces 2x igual 238, pasa restando, 360 menos 238, 122, entre 2 nos da 61. Seguimos con el problema número 3. En el problema número 3, a ver, vamos a ver lo que es suplemento y lo que es complemento. El suplemento es lo que le falta para llegar a 180. O sea, el suplemento de 30 es 180 menos 30 sería 150. El complemento es lo que le falta al ángulo para llegar a 90. El complemento de 30 es 90 menos 30, será 60, ¿no? Complemento de 20 será 70, ¿no? Y así se resta, ¿no? Entonces, miren acá si el suplemento yo le pongo la letra S, ¿ven? Si el suplemento de un ángulo excede al doble de su complemento, la palabra exceso, ¿qué era? ¿Se acuerda? ¿Qué era exceder? ¿Qué era la palabra excede? Una diferencia. ¿Ya? La palabra excede es una diferencia. Entonces, si el suplemento de un ángulo, yo al ángulo le llamo alfa, le tengo que poner un nombre. Suplemento de X, suplemento de beta, de teta, del ángulo de A minúscula tiene que ser, ¿no? Del ángulo que ustedes le den el nombre. Si el suplemento excede, o sea, este es mayor que ¿quién? Que al doble de su complemento, ¿no? Hasta ahí excede al doble de su complemento, ¿de quién? Del dicho ángulo, pues, ¿no? ¿En quién? En 60. ¿Está bien? En es igual a 60, ¿no? El suplemento con el doble de su complemento, la diferencia es 60. ¿Cuánto mide dicho ángulo? Entonces acá, el suplemento de un ángulo, como ya les vengo diciendo, el suplemento yo lo trabajo como 180 menos el ángulo. Este es el suplemento. Y el 2, aquí está el 2, el complemento de alfa. El complemento de alfa, ¿a qué es igual? 90 menos alfa. ¿Está claro? El suplemento es 180 menos alfa. El complemento es 90 menos alfa. Esto es igual a 60. Entonces acá simplemente efectúo 180 menos alfa, 2 por 90 menos con menos, ojo acá el paréntesis, menos por menos nos da más, 2 por alfa, 2 alfa, esto nos va a dar 60. Se van los 180, 2 alfa menos alfa, por lo tanto alfa es 60. Bueno, ahí solamente es el palabreo, que es lo que ustedes tienen que trabajar. No voy a bajar porque si no, no lo van a ver. Bien, ahora aquí. Ahora se nos va, ya voy a hacer rapidito esto, ¿ya? A ver, calcular X y L1 es paralelo a L2, lo que hemos estado trabajando a esto.
¿no? Si L1 es igual a L2, te pide calcular el valor de X, este X de acá. A ver, miren, yo, ¿qué cosas he visto en el ejercicio? A ver, ¿qué cosas he visto? Si nosotros, ustedes quieren, miren, acá, todo esto es con suplementario, ¿no? Todo esto suma 180 grados. Entonces yo puedo tener aquí 2x más 15 más θ menos 10 igual a 180, ¿no? Eso podría ser. Ahora, ¿qué más tiene en esta parte de acá? Miren, este de acá, 5 más 40, ¿a qué es igual? A 2x más 15. ¿Está bien? ¿Está claro? Y lo puedo tomar así, de esa manera, si ustedes lo quieren hacer. Acá yo ¿qué he tomado? A ver, los ángulos, o si no, lo puedo tomar como ángulos, ¿qué cosa? Conjugados, ¿no? Estos dos son conjugados externos. Entonces la suma de los conjugados externos, estos dos, es igual a 180. 5θ más 40 más θ menos 10 es igual a 180. Estoy hallando los conjugados, con esto, como son suplementarios. Acá. 5θ más 40, acá está 5θ más 40, x menos 10, estos van a sumar 180. De ahí sale el valor de θ. Una vez que yo hallo el valor de θ, ya puedo hallar esta parte de acá, ¿no? Si yo sumo esta parte de acá, 2x más 15, 2x más 15, más θ menos 10, pero θ ¿cuánto es? 25, θ menos 10 es igual a 180, porque esto suma, porque este es un plano y estos son suplementarios, estos dos. Nos va a dar 180. Entonces acá sumamos, restamos y nos va a dar acá que 2x es igual a 150, por lo tanto x es igual a 75. Calcule el valor de x. Primero han tenido que calcular θ para poder calcular el valor de x, ¿no? Entonces tenían que hacer dos ecuaciones, ¿no? En este caso, porque dos ecuaciones porque tienen dos incógnitas, ¿no? La primera ecuación puede ser con esta parte, miren, la hora que entra este chico. Ya el curso se está terminando, no. A ver, Bao, ¿qué pasa contigo? Porque ya se termina la clase. Muy tarde estás entrando, niña. Muy tarde. Muy tarde. Ya ahorita acaba, y en 2 minutos se cierra esto. Ya. Entonces vamos a ver acá la número 5. Este es ya un poquito ya más donde nosotros encontramos. Miren, en esta parte de acá hay un teorema, que la suma de los ángulos que van para un lado va a ser igual a las sumas de los ángulos que van para el otro lado. Entonces, el vértice es, acá tenemos, miren, en esta parte hay un teorema para esto. Acá nosotros tenemos, miren, acá nosotros tenemos, bueno, acá nosotros tenemos este vértice y este vértice. El vértice que está hacia la izquierda y el vértice que está hacia la derecha. El teorema que nos dice, la suma de los vértices que están hacia la izquierda es igual a la suma de los vértices que están hacia la derecha. Aquí ya lo tengo, pero acá no lo tengo de esta manera. Miren, en este caso de acá, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Miren acá. Acá tengo el ángulo X más 8. Este ángulo es opuesto con este ángulo. Entonces, estos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. X más 8 acá, ¿no? En este lado de acá, X menos 2 es opuesto con el vértice con este. Entonces, estos dos van a ser iguales, X menos 2. Entonces, sumo X más 8 más X menos 2 igual a 78. Y acá lo tengo, X más 8 más X menos 2 igual a 78. Resolvemos, por lo tanto, X nos da 36, ¿no? Acá X más X, 2X. Lo mismo, ¿verdad? ¿Perdón? Es lo mismo.
es lo mismo, ¿no? Claro, estos de acá son iguales por ser opuesto por el vértice si ya lo formé acá. Y ahí ya hay el teorema que nos dice, ¿no? Los ángulos que están con el vértice, la suma de los ángulos que están con un vértice hacia la izquierda va a ser igual a los ángulos que están con los vértices hacia la derecha. Creo que ahí nos quedamos y volvemos a entrar, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos, ¿ya? Bueno, Mis que se corte, no corte.